Muy buenas noches, mi nombre es Jaime Ramírez Martínez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la materia de Juicio de Amparo 1 con matrícula 2201-4078 y mi asesor es la licenciada Carelia Hernández Ortega. Bien, primeramente para lograr concretar este reto, que es bajo la dinámica de analizar tres diferentes tesis de jurisprudencia y en base a eso resolver 5 cuestionamientos. Bien, el cuestionamiento número 1 dice: respecto al caso número 1 señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utiliza para la creación de dicha jurisprudencia. Bien, pues en el caso del ejemplo número 1 de jurisprudencia, nace de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto constituye una petición formulada por considerar necesaria su intervención para resolver un asunto que por sus características es especial y de trascendencia para el Estado mexicano. Según lo analizado en el primer párrafo de la jurisprudencia, se trata de una jurisprudencia por reiteración. Esta se establece cuando se sustenta un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrario, resueltas en sesiones diferentes. Ahora bien, respecto al cuestionamiento número 2, que es un poco más extenso, dice: identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1-J93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia primera-J78-2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, la jurisprudencia a la que se hace referencia lleva como título Sistema de Justicia Penal Acusatorio contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Es improcedente el juicio de amparo indirecto. Para entender el razonamiento de la Corte es preciso entender que la jurisprudencia 93-2013 interpretó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto. Posteriormente, una nueva reflexión de la primera sala de la Corte estimó necesario interrumpir este criterio de jurisprudencia, a razón de que la citación a estas audiencias en las legislaciones locales de Chihuahua y Durango son semejantes a las previstas en el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, de tal forma que la Corte actualiza la reflexión para determinar que tal citación de la persona investigada a la audiencia inicial por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, de tal forma que la contradicción de tesis 141-2018 declara improcedente el amparo indirecto ante tales actos. De esta forma se actualiza la tesis mencionada. Bien, en el tercer cuestionamiento nos pide que establezcamos en el caso 1, 2 y 3 en qué época del semanario judicial de la Federación fueron creadas las jurisprudencias. Bueno, en el caso número 1 refiere la 9ª época, caso número 2 refiere la 10ª época y por último el caso 3, la 9ª época. De tal forma que pasamos al cuestionamiento número 4. En el caso del ejemplo número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bien, en el caso número 3 se trata de una tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de mencionar, para entender el alcance de la aplicación, que el artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que la jurisprudencia que se establezca en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Ahora, muy bien,
Pasamos entonces al caso número 5. El cuestionamiento número 5, perdón. En el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este cuestionamiento es preciso citar el artículo 223 de la Ley de Amparo, que refiere las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sea necesario justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, en esta jurisprudencia, efectivamente, se toma por mayoría de 4 votos. Por último, una conclusión a manera de cierre. Es indudable que las jurisprudencias son de gran importancia en el ámbito del derecho, ya que a grosso modo la jurisprudencia es la interpretación de la ley. Si tomamos en cuenta la diversidad de pensamientos e interpretaciones que puede tener un texto cuyo resultado sea de importancia para las partes, es preciso que exista un ente que evite la falta de claridad en el texto o alguna situación a analizar. Más aún relevante es comprender que la jurisprudencia es una de las fuentes de derecho, y más importante aún es que la jurisprudencia marca en varias ocasiones la batuta de los cambios que mantienen al derecho a la altura de las exigencias del modo de vida actual. Con eso terminaría mi participación. Espero que sea apegada a lo que me están solicitando y finalizaría en este momento. Gracias.